Y nosotros vamos a la palabra. ¿Cuántos traen sus Biblias? Vaya al libro de Ruth, capítulo 4. Y antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar, inclinar su rostro y acompáñame en esta sencilla oración, pero con mucho entendimiento. Padre, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos su nombre porque eres bueno y maravilloso haciendo. Y al permitirnos estar aquí en tu casa, muestras tu fidelidad y tu gran misericordia para con nosotros. ¡Qué privilegio! Ahora vamos a meditar en tu palabra, Señor. Nos disponemos, abrimos nuestro corazón. Señor, descansamos en lo que tú tienes para nosotros hoy en esta mañana. Ministranos, enséñanos, háblanos. Que mi corazón sea sensible y entendido para conocer la verdad que tienes para mi vida en esta mañana. Señor, también te ruego que me uses a mí como un instrumento en tus manos. Tu gracia esté sobre mi vida al compartir la palabra. Muchas gracias te damos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, venimos, hoy damos continuidad, ¿verdad?, a nuestra temática del diseño original. La familia, el diseño original. Amén. ¿Cuántos empezaron desde el domingo anterior? Bueno, vamos a continuar entonces. Aprendíamos acerca del diseño original, que en el Génesis nos narra que el matrimonio, que la familia es que fue creado por Dios. Su autor es Dios, que Él es el autor y que es su voluntad que nosotros como sus hijos siempre miremos la familia desde la perspectiva bíblica, para que así no distorsionemos su modelo y para que de esta manera vivamos de acuerdo al propósito original de Dios. Amén. Eso lo aprendíamos el domingo pasado. Vamos a continuar. Hoy vamos a hablar entonces del matrimonio, un rescate afortunado. Así que pensemos en esto. Imagínese usted una persona en total abandono. Imagínese usted una persona en un escenario de gran peligro. ¿Qué tal secuestrado? ¿Qué tal naufragado? Imagínese que fuera usted o que fuera yo. Lo que nosotros necesitamos en ese momento es ser ¿qué? Rescatado. Bien, eso es lo que significa, o con eso podemos dar un ejemplo de lo que es el rescate, ¿cierto? Ahora, el rescate puede llegar a nosotros de muchas maneras. Un rescate, hay muchos tipos de rescate, ¿cierto? Hay muchos tipos, pero hoy hablaremos entonces de un rescate afortunado. El matrimonio, según el modelo de Dios, es un rescate afortunado. Vamos entonces ahora sí, ¿a dónde? A Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer a favor de todos ustedes en la Nueva Versión Internacional. Inicialmente leeremos hasta el versículo 6. ¿Está conmigo? Puede seguirme ahí en su Biblia, y si no, en la diapositiva. Leo entonces a favor de todos, así. Boaz, por su parte, subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. En eso pasó el pariente redentor que él había mencionado. Ven acá, amigo mío, siéntate, le dijo Boaz. Versículo 2. Boaz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. ¿Y ellos qué? Se sentaron. Versículo 3. Boaz le dijo al pariente redentor: Noemí, que ha regresado de la tierra de Moab, está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Elimelech. Consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres.
en presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo. Si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber, para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimirlo, sino tú. Y después de ti, yo tengo ese derecho. Yo lo redimo, le contestó. Pero vos, le aclaró, el día que adquieras el terreno de Noemí, adquieres también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar su nombre junto con su heredad. Entonces no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redímelo tú, te cedo mi derecho, yo no puedo hacerlo. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Antes de empezar a reflexionar sobre los versículos leídos, creo que es necesario hacer un breve recuento, y trataré de hacerlo brevemente, sobre la historia de Ruth, la mujer de la que se habla en esta lectura, la cual era una mujer extranjera, no era del pueblo judío, no era del pueblo de Israel. Su historia en la Biblia comienza con su matrimonio con Malón, hijo de Noemí y Elimelech, que sí eran israelitas, pero que se habían ido a una tierra extranjera en busca de otras oportunidades, como muchas familias, ¿sí? Se fueron a la tierra de Moab. Allí se casaron sus hijos. Pero estando en Moab, los hombres de la familia de Noemí mueren, todos tres, papá y 2 hijos, dejando a las mujeres como viudas, desamparadas, en total ruina. Estando en esa condición desesperada, Noemí se entera de que en los campos de Belén llegó la bendición del Señor. Es por eso que decide regresar. Y una de sus nueras, Ruth, ustedes, algunos ya conocen la historia, esa de que se dice, no te dejaré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, vive el Señor. Bueno, ese poema tan hermoso que nos inspira tanto, esa Ruth regresa con Noemí a los campos de Belén, y allí empieza Ruth a trabajar, una mujer muy esforzada, un ejemplo de mujer entregada, trabajadora, diligente, estando en los campos, haciendo su labor. Noemí, que sí conocía la ley de Dios, da indicaciones a Ruth para que se acerque a Boaz, el dueño de toda eso, y que además era pariente. ¿Para qué? Para pedirle que se casara, que la redimiera. Luego analizaremos un poquito más el término. Que la redimiera a ella y a toda la heredad que habían dejado los hombres de la familia de Noemí. Ruth, ya voy en el capítulo 3, que nos narra cómo Ruth obedece todas las indicaciones de su suegra. Al pie de la letra, ella hace exactamente lo que Noemí le dice. Y se acerca a Boaz, para quien Ruth no es indiferente, ¿cierto? No le era indiferente. Y la devuelve de regreso a su casa con unas noticias alentadoras y muy esperanzadoras. Algo como así: vete, no te preocupes, que yo este asunto lo voy a resolver y se va a aclarar su situación. Bien, así llegamos al capítulo número ¿qué? Número 4. Voy a organizar este asunto, Ruth. Lo que pasa es que hay un pariente que tiene más derecho que yo sobre este asunto de la redención tuya.
Qué sorprendente. Pero mire, no quiero, ya llegamos al capítulo 4 y no quiero avanzar sin hacer un paréntesis y mencionar. Qué bonito cuando hay armonía, sujeción, comprensión, trabajo en equipo, que eso es otro tema, pero que va a reflejar, y a mí me habla mucho de una atmósfera en esa relación de Noemí y Ruth, una atmósfera donde se respira un ambiente muy especial de familia. Qué bonito. Porque ellas toman la iniciativa y dan origen al suceso que se narra en el capítulo 4, el suceso de un rescate en acción. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, así que el versículo número 1 y 2 dice que Booz por su parte subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Es decir, después que habló con Ruth, después que escuchó su solicitud, después que entendió lo que había que hacer, va a la puerta y se sienta allí. En eso pasó el pariente redentor, de ese de quien habían hablado, ¿cierto? Ven acá, amigo mío, siéntate, le dijo Booz. El hombre fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo, también siéntense. ¿Y ellos qué? Se sentaron. Quiero resaltar en primer lugar que un rescate afortunado se da y requiere de temple, o para que se dé requiere de personas de temple, es decir, personas con determinación. ¿Cuántos hay aquí con temple? Eso sí, pero algunos todavía lo dudan, lo siento. Bien, se requiere de personas de temple. Y Booz tenía algo claro. Si usted se lee la historia, que es bien apasionante, él tenía algo claro. Él quería a Ruth por esposa. Él quería a Ruth por esposa. Él la había visto, había preguntado por ella. Ya se le sabía la historia al derecho y al revés. Así que cuando Ruth se le acerca, lo primero que podía haber pensado Booz era, esta es la oportunidad que los dos estábamos esperando, ¿verdad? Pero él sabía que debía superar un obstáculo muy grande. Un obstáculo muy grande. El pariente con mayor derecho que él a tener como esposa. ¿Cómo les parece semejante obstáculo? Hay uno con mayor derecho, pero no lo sabe. No, él no tomó esa actitud. Él mostró un carácter responsable. Una actitud correcta frente a ¿qué? A la ley que bien conocía. Qué bonito. Responsabilidad. Así que decide actuar conforme a la ley. Dígalo. Para el matrimonio se necesita actuar conforme a la ley. Pero él había adquirido un compromiso. Él era un hombre comprometido y responsable. Y Noemí ratifica eso. Y es lo único que voy a leer del capítulo anterior. Del versículo 16 del capítulo 3 dice, cuando Ruth llegó donde estaba su suegra, esta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Cuéntamelo todo. No omitas detalle, característica de nosotras las mujeres, ¿verdad? Pero mire qué bonito, la relación de una suegra y una de esas que hay hoy en abundancia, ¿verdad? Amén, amén, amén. De esas que necesitamos ser hoy. ¿Cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que el hombre le había hecho por ella, y añadió, me dio estos 20 kilos de cebada, y me dijo, no debes volver a tocar a tu suegra con las manos vacías. Uy, un punto aquí para los que desean casarse. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver lo que sucede, como que dice, mira, observa lo que va a pasar, porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. Como quien dice, mira, está lista,
Está lista. Mira, ven, prepárate, porque esto hoy mismo vas a tener respuesta. Qué bonito. Vos, como un hombre de Dios, era reconocido por ser un hombre comprometido, responsable con los actos de su vida. Y por eso Noemí le enfatiza a Ruth que puede estar tranquila. Qué bueno cuando pensamos en el matrimonio, tener la convicción de que estamos frente a un hombre o a una mujer de Dios que están adquiriendo un compromiso que se ha de cumplir a cabalidad. Amén, amén. Porque la responsabilidad y el compromiso, mis amados, se evidencia en el esfuerzo que se hace y en el deber ser y hacer de las cosas, en todo lo que hacemos. Por eso es que podemos decir que Boaz era un hombre de temple, porque evidenció que responsabilidad y compromiso en sus actos. Otra característica de esa actitud de temple es que el hombre que pone la cara, él mismo dice, va y se sienta. No lo delega, no espera a ver qué hace Ruth, no espera a ver que el otro se entere y la cosa se resuelve por sí sola. Él mismo va y se sienta y él mismo ¿qué? Convoca. Aquí estoy yo, tengo un asunto importante que decirles y que se tiene que resolver. Y también quiero notar aquí en este pasaje cómo un hombre de temple es aquel que se la juega toda por un hogar, por esa chica, por ese chico, pero en el buen sentido de la palabra. Él se la juega toda, mostrando el interés, y ese interés cómo se evidencia cuando él, el mismo día, porque es que las cosas del amor, de la familia, del hogar, lo que es importante para mi presente y para mi futuro, yo no lo dilato en el tiempo. Yo no lo dejo a ver qué pasa. Le doy ¿qué? Solución, y solución de inmediato. ¿Sí? Eso fue lo que hizo. Él fue de inmediato y se puso ¿qué? Y se puso en el asunto. No podemos llegar al matrimonio pensando que todo está dado. No podemos llegar al matrimonio pensando que todo está resuelto. Hace 8 días mi esposo decía, claro, como mamá y papá me tienen la puerta, las llaves me las dejaron todavía y la puerta está abierta, entonces si alguna cosa, yo regrese. No. Habrá que habrá que esforzarse, habrá que tomar decisiones. Mire, habrá aún que hacer renuncias, porque el matrimonio es un asunto de entrega. El matrimonio es un asunto de esfuerzo, de sacrificio, de pensar en que yo llego para dar, no para recibir. Así que su diligencia en el asunto evidencia que es un hombre que está dispuesto, que se esfuerza. Y le dice al pariente que tenía más derecho, mira, siéntate, mira, tenemos un asunto tenemos un asunto que resolver. Quiero ir al versículo número 5. Antes del 5 al 4. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ningún otro tiene el derecho de redimir, sino tú y después de ti yo. Y él dijo que yo lo haré. Yo lo haré, eso declaró. Yo lo voy a hacer. Pero después, ¿qué hizo? Después, vos que tenía como dicen, una carta, un as, ¿bajo qué? Bajo la manga. Él sabía que no era fácil. Él sabía que había que jugársela toda. Y por eso guardó un as bajo la manga. Cuando él, alentado por
de qué? Por las tierras, por las riquezas. Dice, uy, sí, claro, claro, cuenta con eso. Yo debí, así rápidamente, pensando en su propio beneficio, dice yo redimo, pero vos que vio la cosa también y sabía que se tenía que enfrentar, dijo, ¿sabe? Pero cuando tomes las propiedades, también tendrás que tomar por esposa a la nuevita. Si se acuerdan la lectura, versículo 6 dice, yo no puedo. ¿Saben por qué? Porque como muchos creemos que vamos al matrimonio, ¿para qué? Para que me den, para mi beneficio, para ser atendido, para recibir. Y se olvidan que el matrimonio es un asunto de personas que necesitan, de personas que también esperan, de personas que yo, que usted, que debemos hacer felices, a los que debemos entregarnos, por los que debemos preocuparnos, por los que debemos sacrificarnos. El matrimonio no permite el interés particular, ni el bienestar propio, no permite el egocentrismo, no permite que solo estés considerando tus propias necesidades egoístas. El matrimonio es pensar en los demás, es esfuerzo y sacrificio. Así que esa respuesta de yo no puedo, realmente lo que quiere decir es yo no quiero. Yo no quiero sacrificar mi comodidad, yo no quiero sacrificar mis recursos, yo no quiero sacrificar mi tiempo, yo no quiero. Y por eso, entrega ¿qué? Un zapato. En ese tiempo, así se hacía, se entregaba. Y su condición, su egoísmo, lo que consideraba primero en su vida, le impidió avanzar y reclamar su derecho. Mejor lo cede. Eso es asunto de otros, ¿verdad? Eso es asunto de otros. Así que mucho cuidado. Yo tengo una pregunta. En tu escala de valores, ¿qué importancia tiene para ti el matrimonio? Seas joven, soltero, pero también para ti que eres casado o casada. En tu escala, ¿qué tan importante para ti? ¿Qué tan consciente eres de la importancia que tiene el matrimonio? Vos se la jugó toda. Y aún delante de todos estaba expuesto a perder, pero aún así se la jugó por el matrimonio, porque para él eso era lo importante. Era un asunto muy urgente, muy importante que tenía que resolver. En segundo lugar, lo que quiero mencionar es que el matrimonio se hace público y con aprobación de las autoridades. ¿Cuántos dicen amén? La unión de una pareja es un asunto público. El matrimonio tiene una característica, mis amados, y es que se hace ante los ojos de todo el mundo y cuenta con la aprobación, o debe contar con la aprobación de Dios y de las autoridades o leyes terrenales. El versículo 2 dice, entonces vos llamó a los 10 de los jefes de la ciudad, los más importantes, y les dijo, siéntense aquí, y ellos se sentaron. Entonces vos proclamó, versículo 9, ante los jefes de todo el pueblo, hoy son ustedes ¿qué? Testigos. Hoy son ustedes ¿qué? Testigos. Un acto público, mire. Él pudo haber aprovechado la cruz esa noche después de la fiesta, cuando ella se acerca allí. ¿Está bien? Nos casamos, resolvámoslo. Aquí es un asunto de los dos. Así no es normal, ¿verdad? Lo importante es tú y yo, hermano. A veces lo importante soy yo. A veces queremos decir eso. Lo importante es tú, lo que yo pienso. No, él fue a la puerta. La puerta en tiempos de Israel era el lugar donde se sentaban las autoridades. Era el lugar donde se resolvían los asuntos legales, donde se hacían las más importantes transacciones, donde se resolvían los litigios. La puerta era el lugar donde se sellaban los verdaderos acuerdos o los acuerdos. La puerta. Y allí, ¿en presencia de quién? Dice, de las autoridades de todo el pueblo, todo el que estaba ahí. Especialmente, ¿quién? Las autoridades.
hay algo que quiero mencionar que me pareció interesante, y es que él se sentó al otro y sentó a los jueces para indicar, ven, tengo un asunto que no es cualquier asunto, porque el matrimonio no es cualquier asunto que se toma a la ligera, se piensa, y es sentado, no es parado como quien dice, a ver, entonces, ¿nos vamos a ir o no nos vamos a ir? ¿Decir que no decir? No, sentado, planeado, bien pensado, ¿cierto? Con el presupuesto en la mano, mirando cuáles son las posibilidades, pero sobre todo a conciencia, a conciencia. El matrimonio es un asunto de hacerse con diligencia, pero no a los trancazos. ¿Me hago entender? Con diligencia, pero no a los trancazos. No podía ser de pie, porque había que dar la importancia de vida. Es que los asuntos importantes de la vida, mis amados hermanos, presentes y futuros, se deben asumir con mucha calma, con mucha serenidad, no de cualquier manera, no por la ley de los tamarindos. Venga, ya resolvámoslo, ¿para qué más? Punto, fuera. No. Decentemente y con orden, como nos enseña ¿qué? La palabra. Tómate tu tiempo, bien pensado, tampoco es que te quedes, porque vos, no te ejemplo, eso no se dejó para organizarlo allá 10 años, no, el mismo día, cuando estaba llegando, hoy mismo lo hice. Porque el amor, como dice Cantar, no hagáis esperar el amor hasta que Él quiera. Hay que ser juiciosos en ese tema. A la luz del día y con la aprobación de las autoridades. Vos sabías que su compromiso solamente sería respetado con todo el carácter legal, con toda la aprobación plena, si las autoridades de su pueblo eran fieles testigos y lo avalaban. Por eso no se quedó allá en el granero o en la casa armando el asunto con Ruth, sino que se fue allá ante las autoridades. ¿Tú cómo lo estás haciendo, Joel? ¿Cómo estás teniendo tu relación de noviazgo? ¿Allá escondidas o delante de tus autoridades? Ahora, ¿quiénes son nuestras autoridades? Hoy no tenemos que ir a las puertas de Caucasia, allá proclamando, venga el alcalde, que venga el juez, no. Pero tenemos autoridades que Dios nos ha puesto sobre nosotros. Primero nuestros padres. Cuentas tú con el consentimiento. Nosotros debimos haber contado con el consentimiento de nuestros padres. De nuestras autoridades civiles, ¿sí? Tenemos. O sea que eso no fue un asunto de tiempos de voz. Hoy tenemos autoridades civiles, Constitución colombiana, sobre la cual se soporta el acto matrimonial y se formaliza de manera legal. Y tenemos las eclesiásticas, nuestros líderes espirituales, la bendición de la iglesia sobre la pareja, sobre el nuevo hogar. Eso es muy importante. Tu compromiso y la responsabilidad se evidencia en la forma como hacen las cosas, joven y jovencita. Y nos enseña la historia de Ruth y la historia de Booz, que las cosas se hacen decentemente y con orden, se hacen públicas, que todos lo sepan, que todos sepan de mi noviazgo, que todos sepan de mi compromiso, que todos conozcan la decisión que he hecho por mi nuevo hogar. Me la juego toda, como lo veíamos, por mi nuevo hogar. Y como dice por ahí, delante de Dios, ¿y delante de quién? De la ley. Porque entonces si no cumplo que Dios y quién y la ley lo demandan. ¿Lo han escuchado en términos de derecho? Así se hacen las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? En tercer lugar, el matrimonio es un acto de redención. El versículo 4 lo menciona.
Y nos dice de qué se trataba en tiempos de Boaz y de Ruth, el tema de la redención. Era un deber por ley que tenían y que podían hacer uso, que debían hacer uso. Mire, observe, consideré que debía informarte del asunto y sugerirte que lo compres en presencia de estos testigos y de los jefes del pueblo. Si vas a comprar el terreno, compra. Pero si no lo vas a hacer, si no vas a comprar, dímelo. ¿Para qué? Para que yo lo sepa. Porque ningún otro tiene el derecho de redimir sino tú, y después de ti, yo tengo ese derecho. Era un derecho. Era un derecho. Era un deber también. Era una ley. Yo lo redimiré, contestó. El acto de redención para alguien o redimir a alguien significa fundamentalmente rescatar o liberar de una situación de cautiverio, de esclavitud. Creo que es el ejemplo más, ¿cierto?, más preciso, el del esclavo, por el cual se pagaba un precio para que éste tuviera ¿qué? Libertad, para que pasara a una condición de libertad. Redimir también no solamente de la esclavitud, del cautiverio, sino aún hasta la muerte mediante el pago de un precio que le permitía al que era redimido pasar a una mejor condición. ¿Usted cree que cuando se casó pasó a una mejor condición? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. En tiempos de Ruth, de Boaz, el pariente redentor tenía la obligación de redimir a otro de su linaje, ya sea su tierra o una persona. ¿Y saben por qué? Porque habían muerto los hombres de la familia de Noemí. Sus tierras quedaron podríamos decir así, sin dueño, porque las mujeres no ejercían derecho de pertenencia. Eran los hombres de la familia. En ese entonces era así. Por eso, los otros hombres de la misma familia tenían la responsabilidad de rescatar lo del fallecido para que las mujeres siguieran ¿qué? En dignidad, pudieran estar en sus tierras y además gozaran de la continuidad de su familia. ¿A través de quién? Del Redentor. Eso era. Ese rol implicaba entonces para el pariente que tenía el primer derecho casarse con la viuda y asumir la responsabilidad familiar, y esto era el asunto central del capítulo número 4. Casarse con la viuda. De esta manera iban a ser redimidas estas dos mujeres. Así que el versículo 6 nos narra lo que aconteció. Entonces, no puedo redimirlo, respondió ¿quién? El pariente redentor. Porque, voy a llevarlos al capítulo 6, discúlpenme, no me lo tengo aquí. Voy a leerla mejor y pueden seguirme en sus Biblias. Entonces, no puedo redimirlo, respondió el pariente redentor, porque podría perjudicar mi propia herencia. Redime tú, te cedo mi derecho, yo no puedo hacerlo. Él dijo, no señor, yo no voy a redimir, yo no pagaré rescate, yo no estoy dispuesto a ¿qué? A hacerme responsable de la otra persona, no lo haré. Por eso ceden el derecho y dice que se quita el zapato como sello de pacto. Él no lo iba a hacer, vos no podías hacerlo por encima del que tenía el derecho. Pero el otro cede su zapato en señal de que ha renunciado. Y con eso dice, Sara, a mí no me importa la vida de estas mujeres. Yo solo quería lo material.
Mis amados, si bien el matrimonio no es un asunto de mercadería, y si bien no estamos en las leyes de Israel, sí tiene un gran simbolismo de redención, porque significa que tanto el hombre como la mujer invierten para que la otra persona cambie su condición actual, pero por una mejor condición. Por eso le preguntaba, ¿usted considera que cuando se casó pasó a una mejor redención? Porque este debe ser el propósito cuando nos casamos, hacer feliz a la otra persona, procurar el bien de la otra persona, procurar que esa pase a una mejor vida, a una mejor condición de vida. No a la muerte, ¿no? Porque es mejor aclarar. A una mejor condición de vida. Y si él se casa pensando en que su propósito principal es hacerla feliz a ella, que pase a una mejor condición de vida, a una mejor calidad de vida, a una mejor calidad de vida, y ella se casa pensando en que yo voy a ser feliz a mi esposo, yo entregaré lo máximo que yo puedo para que él pase a una mejor calidad de vida, para que él tenga una mejor condición. Entonces, así realmente deberíamos estar mejor los dos. ¿Quiénes salen ganando? Los dos. Yo lucho cada día porque mi esposo esté bien, porque esté contento. Oro para que el Señor lo bendiga. Y si Él está haciendo lo mismo por mí, ¿quién está en mejor condición de vida? ¿Quién estamos? Todos. Entonces, ¿qué tal si te dices a nosotros en esta ciudad? Salvo tú me redimiste. Y los hoteles pueden decir, uy, yo me voy a preparar para redimir a una chica o a un chico. ¿Sabes? Yo fui redimida por ti. Pero ¿sabe qué le invito a que me diga? ¿Sabe? Me siento redimida por ti. Ajá, a ver, ¿quién se atreve? Te reto. Ah, me siento redimida por ti. Ay, gloria a Dios. Mis amados, porque se ha dado un rescate. Se ha dado un rescate a una oportunidad de vida que no teníamos. Para muchos, esto era una oportunidad que no era posible. Voy a aprovechar para contarles un poquito de mi testimonio. Yo llegué a pensar que no tenía oportunidad para el matrimonio. Ese era un asunto de privilegio, tal vez para otras chicas. Cuando era niña yo pensaba eso. Era hija de madre soltera. Realmente fui hija única, pero realmente éramos dos. Que viajamos a una tierra que no era la nuestra. Y que venía de una familia machista hasta el extremo. Que consideraba esperar poco o tal vez nada de 2 o 3 mujeres solas en el mundo, que no tenían a un hombre que les dirigiera, que las ayudara y que las hiciera respetar, o que las sacara a tierra, como muchos suelen decir. Y en esa idea que uno crece, es difícil pensar que tú tienes oportunidad en la vida de una mejor condición. Y lo menciono porque duele cuando una chica considera que ella no merece, ¿no? Y por eso entrega su cuerpo y por eso se casan con cualquier persona y le reciben al inconverso y se comprometen en relaciones que no le convienen, a sufrir y a pagar consecuencias nefastas. Y lo menciono porque a lo mejor usted y yo, joven, usted jovencita que está aquí, al escucharnos pueda pensar en esto. No importa qué tan desesperanzada o desesperanzador pueda ver la posibilidad del matrimonio. No importa. Dios
ha hecho nuevas todas las cosas. Y cuando tú llegaste a Cristo Jesús, Él transformó tu vida y te hizo nueva criatura y te hizo de un linaje especial que tú no esperabas, pero que transformó tu realidad y la ha transformado para siempre y por la eternidad. Decide lo que es tu amor. No creas que no hay oportunidad. Sí la hay, en Dios la tienes. No te llenes de desesperanza. Tú también puedes tener la bendición de un buen hogar, un hogar conforme al modelo de Dios. Ruth, la moabita, extranjera a quien nadie podía querer. Porque es que los judíos no querían a los extranjeros. Pero ella llegó al conocimiento del Altísimo, del Dios de Noemí. Así que tuvo una oportunidad, fue rescatada. Ella se acerca a vos y vos decide que dar rescate por ella. Y se sobrepuso a todos los impedimentos posibles que había y lo logró. ¿Y la hizo qué? Y la hizo su esposa. He tomado como esposa a Ruth la moabita, viuda de Malón, a fin de preservar el nombre del difunto con su heredad, para que su nombre no desaparezca de entre las familias ni de los restos del pueblo. Rescate por la vida de otro, por el bienestar de otro, por el futuro de otro. Eso es el matrimonio. Pero, ¿sabe? Yo no soy desesperado, y el hombre también puede decir, no, yo tampoco, yo soy muy bien. ¿Cierto? ¿Saben? Es un rescate porque se da aún sin que tú sepas que lo necesitas. ¿No te dicen amén? ¿Cuántos creen que no necesitan ser rescatados? ¿Se acuerdan de hace 8 días? ¿Cómo estaba Adán? ¿Cómo estaba Adán? ¿Pero qué estaba haciendo Adán? Ay, Dios mío. Pastor, vamos a repetir el mensaje de hace 8 días. ¿Estaba trabajando, desapercibido, ocupado como muchos de los solteros de hoy en día? Ocupado con su trabajo, ocupadísimo, tranquilo el hombre. Pero ¿sabe? Hay uno que se dio cuenta. Hay uno que se dio cuenta de una gran necesidad. En el Edén, Adán estaba tranquilo, ni siquiera se había dado cuenta, pero Dios sí se había dado cuenta. En la historia que leímos, usted se lo lee, léaselo, porque yo creo que el pastor la volverá a retomar. Estoy segura. Mire, ¿sabe una cosa? Vos estaba próspero. ¿Qué necesitaba vos? Dueño de haciendas, trabajadores, atendidos por todos lados. Yo no necesito nada más. Estaba tranquilo. Ni siquiera había estado capaz de decirle a Ruth, los ojos bonitos tienes. Él estaba, sí, dio la muchacha así. Uno se dejaba, la línea de ver que al hombre sí le interesaba a la chica, pero estaba tranquilo. Ni siquiera tomó la iniciativa. Ruth, ¿qué estaba haciendo Ruth? Trabajo, como las mujeres de hoy. ¿Cuántas son trabajadoras? Ejemplo de la mujer cristiana, trabajando, ¿cierto? Mujer virtuosa, esforzada, llevaba el alimento a su casa porque no había varón que la ayudara. Ya digo, uy, como dicen muchas mujeres, no, ¿para qué necesito una varón? Pero ella estaba tranquila, trabajando, gozándose, sabiendo que ya no tenía a lo mejor más oportunidades. Pero Noemí, ¿qué hizo? Supo que ella necesitaba, ¿quién? A un esposo. ¿Se da cuenta? Que muchas veces uno ni siquiera es consciente de qué tanta necesidad tiene. Y así es cuando estábamos solteros. Le estaba contando una historia, ¿verdad? Pero Dios en esa ciudad nos bendijo.
Dios en esta ciudad nos levantó, nos sostuvo. Y en esta ciudad se me dio a conocer. En esta ciudad me llamó con lazos de amor. Y estaba bien, estaba trabajando, estaba en la universidad. De esas cosas que hacen los solteros, ¿verdad, solteros? Trabajando, universidad. Y ¿saben una cosa más también interesante que les compartí a las 7 de la noche? Mire, yo podía servir al Señor las 24 horas de los 7 días a la semana. ¿Qué más podía esperar una mujer como yo? Estaba bien, tranquila. Pero un día caminaba hacia mi casa, después de trabajar. No, venía de la iglesia. Yo trabajo en la iglesia, ya luego de la iglesia. Porque así es en la ciudad. Y caminaba, le enseñó a mi esposo, ¿sabe qué mañana? Precisamente me había bajado de una estación de metro. Y le dije al Señor así, en una cosa que sentí en mi corazón, Señor, yo la quiero conocer al que va a ser mi esposo. Permíteme ese encuentro. Aleluya. Mi número exagero. Porque el Señor conoce nuestra necesidad. Y nuestra necesidad es resolver el problema más grande que Dios identificó desde el principio en la humanidad. Su problema de soledad. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que hace el Señor por ti, conmigo. Gloria a Dios. Resolver nuestro problema de soledad. Tú puedes tener todo lo que quieres. Tú puedes tener todos los logros profesionales, intelectuales, laborales, todo lo que quieres. Pero si no has sido bendecido en tu hogar, si no te has esforzado y no has dado el valor que tiene para ti la familia, el hogar, nunca tendrás resuelto tu problema de soledad. Porque por algo el Señor nos lo ha dado. Por algo el Señor lo hizo a favor de nosotros. La Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Cuántos dicen aleluya? El que haya esposa, haya el bien. Eso no es invento humano. Eso no lo creó ninguna agrupación social o religiosa. Eso viene del corazón de Dios. Y su benevolencia es sobre nosotros al permitirnos encontrar esposo y esposa y hacer parte de una familia. Y yo lo digo por testimonio. Él me dio el hogar en el cual bendijo mi vida como yo no me lo imaginaba, ni siquiera lo sospechaba. Él hizo habitar al estéril en familia, me dio un hijo y me ha bendecido de 1000 maneras a partir de mi familia. Y muchos de mi familia externa han sido bendecidos y muchos de mi alrededor han sido bendecidos por el esposo y por el hogar que Dios me ha dado. Alabado sea su nombre. Dile al que está a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, tú eres la bondad de Dios manifestada en mi vida. Tú eres la misericordia y la bondad de Dios para mi vida. ¿Cómo no he de valorar el tesoro que Dios ha entregado en mis manos? Porque si no lo valoras, si haces como el amigo que en la Reina Valera dice el fulano, si no lo cuidas, tengo que decirte con tristeza en el corazón, tendrás que irte con la vergüenza de usar solo un zapato. Irás incompleto en tu camino. Los jefes
Y todos los que estaban en la puerta respondieron: somos testigos. Mire qué hermoso. Que el Señor haga en la mujer que va a formar parte de tu hogar, que sea como Raquel y Lea, quienes juntas edificaron al pueblo de Israel. Una extranjera que le creyó al Dios de Israel, que creyó en el Señor. Que sea su nombre ilustre en Éfrata y que adquiera renombre en Belén. Vos, que se cree que fue el hijo también de una extranjera, Rahab, la ramera. ¿Se acuerdan? En la batalla de Jericó. Pero saben, ellos hicieron las cosas conforme al modelo de Dios, conforme lo estipula el Señor. Que por medio de esta joven el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar, que dio a Judá. ¡Qué bendición! Esas palabras encierran el valor, la importancia de hacer las cosas bien hechas para tener la bendición. Así que soltero, soltera, ten mucho cuidado cómo vas a hacer las cosas. Cómo tomas el matrimonio en tu vida no es para que lo desvirtúes, no lo menosprecies. Es un don divino. ¿Cuántos dicen amén? El matrimonio es el rescate afortunado porque llega a la vida de una persona en la manera más sorprendente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para cuántos fue sorprendente encontrarse a ese chico y a esa chica? En el momento preciso. Y yo sí quiero ustedes eso. Y para mejorar la realidad de los dos. Para mejorar. Porque si estábamos felices solteros, casados seremos doble. Muy bien. Vos estuvo renombre, fue ilustre en su pueblo. Lo leíamos, ¿verdad? Y Ruth contada como las grandes madres de Israel. Ella, sí señor, hay que repetirlo, que no lo merecía. No lo merecía. Él no lo merecía, mis amados. Pero saben, un rescate afortunado, porque sus nombres están registrados en la Biblia y de su linaje vienen los reyes, los grandes reyes. Ellos fueron los abuelos del rey David, de Salomón, del linaje de donde vendría el Mesías, el Redentor por excelencia. Su linaje, su descendencia marcó la pauta de la salvación, del rescate que sería pagado para todos nosotros y por todos nosotros. Más bien, el rescate que te liberó a ti y a mí de la muerte eterna para llevarnos a vida eterna, a vida en abundancia, a ser hijos de Dios, a ser rescatados de nuestra condición de indeseables, de enemigos, de no merecedores, para ser sentados en los lugares especiales como reyes y sacerdotes. Fue un rescate afortunado porque trajo salvación para toda la humanidad. De ellos llegó o nació Jesucristo, el Mesías, el Redentor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo quiero aprovechar aquí para decir, ¿sabes? Si tú haces las cosas bien hechas, Dios no solo te bendecirá a ti, sino que bendecirá a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. No lo descuides, no lo menosprecies. Ellos supieron hacerlo y Dios les coronó. Y con ello nos bendijo, todavía sigue bendiciendo a la humanidad entera, que por hacer las cosas bien, por tomar el matrimonio como debe ser tomado y darle el valor que tiene, no importa si no te has casado, asúmelo con el valor que realmente tiene. Y si ya eres casado, honra tu hogar, respeta tu hogar, entrega todo por tu hogar, lucha hasta lo último por tu hogar. Porque sabe que Dios bendecirá por eso a tu familia, a tu descendencia. Contarás con el favor de Dios. Dios mismo ha dado dignidad al matrimonio. Así que tú, ¿qué valor le estás dando? ¿Con qué valor lo estás asumiendo? Dale la importancia que merece en realidad. Dale la importancia. Y si no has venido de un hogar, si sientes que tú tienes un hogar que no está conforme al modelo de Dios, llévalo a los pies de Jesús. Toma decisiones, aprendamos de vos. Y confía, Dios se encargará de redimir tu hogar. ¿Cuántos lo creen? Así que en esta mañana te digo que ponte de pie. Vamos a orar al Redentor, no solo de nuestras vidas, sino también de nuestros hogares. Al que nos ha redimido con gran amor y por gracia y misericordia. Al que nos enseña a amar y a ver el hogar, el matrimonio, con la dignidad que se merece. Dile, Señor, lo primero que tengo que decirte es perdón. Porque hemos aprendido que menospreciar el matrimonio es deshogar la vida. Señor, perdón, porque muchas veces he querido, Señor, menguar, desestimar, Señor, esa institución tan importante, tan valiosa, ese don tan maravilloso que tú has entregado en mis manos. Te pido perdón. Hoy, si tienes que reconocer delante del Señor, dile, Señor, no he entregado todo como debiera, te pido perdón. Señor, no he amado como debiera, te pido perdón. Señor, no me he esforzado como debiera, te pido perdón. Señor, no he hecho lo que tengo que hacer como debiera, te pido perdón. Y en esta mañana, aprendiendo de tu palabra, del esfuerzo de vos, de su determinación, de su tenacidad, Señor, yo te quiero encomendar mi hogar, te quiero pedir, ayúdame. Hoy nos presentamos delante de ti juntos. O solo o sola me presento delante de ti para decirte, Señor, necesito tu redención para mi vida, tu redención para mi hogar. Señor, bendice mi familia. Señor, bendice mi familia y sus futuras generaciones. En el nombre de Jesús te ruego las bendigas, Señor. Que sus nombres sean tenidos como, Señor, eminencia donde quiera que esté. Que sean reconocidos por el temor a ti. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, bendice mi hogar, te lo pido. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar acá a mi hermano, a mi hermana. Y gracias porque esta palabra, Señor, servirá para que nosotros la pongamos en práctica a favor de nuestros hogares, de nuestras relaciones, de la manera como vemos, Señor, el hogar hasta el día de hoy. Muchas gracias, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Y lleva a mis hermanos, Señor, en paz y en bendición. Señor, que la gracia tuya esté sobre sus vidas y que sus familias sean prosperadas en todos. Señor, conforme a tu palabra, conforme a la disposición y a la obediencia de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mire que está a su lado y dígale, ¿me siento rescatado o me siento rescatada por ti? Dios les bendiga.